Hola, 837 días, 120 semanas, 27 meses y medio con el Tesla Model 3 Standard Range de 2022. Hoy quiero hacer un vídeo en el que os voy a explicar unas cositas que creo que son esenciales, sobre todo para la gente que quiere viajar en vehículo eléctrico. También deciros que, hoy me he encontrado un comentario que me ha puesto un poquito la sonrisa, porque había un suscriptor o una persona que ha mirado el canal en la que ponía que cuando los coches eléctricos puedan hacer 500 kilómetros en la autopista, entonces esa persona se pasará al vehículo eléctrico. Contemplando velocidades entre 120 y 140 kilómetros por hora, me imagino que en el país en el que él vive puede circular a más de 120 y a más de 130. Porque como sabéis, en algunos países la limitación está a 120 y en otros a 130, por lo tanto no podríamos ir a 140. En muchos de los países no se podía ir a 140. Había países en los que se podía, como por ejemplo Italia, se podía ir a 140 antiguamente, pero hoy en día no es así. Por otro lado, deciros que hice un vídeo en el que decía cuál fue el máximo trayecto y el trayecto más corto que pude hacer con una batería. Eso tiene que ver con la orografía del paisaje. En uno de ellos pasamos de los 500 kilómetros. Naturalmente no fue toda autopista. Hubo autopista, nacional, carretera normal, autopista normal. Bueno, fue un viaje un poco raro. Y por media, sin contar la media que hace Tesla, sino la media real de todo el tiempo que tengo el coche, 100.000 kilómetros, 101.800 cuando he hecho la media, es de 17 kWh. Es decir, puedo hacer un máximo en autopista con este consumo de 17 kWh, que es el global. Yo tengo el 90% de mi carretera, el 90% de mis trayectos son autopista. Tengo un consumo medio de 17 kWh, por lo tanto puedo hacer 350 km sin problema ninguno con el Tesla Model 3, llegando a casa con un 7 u 8%. Y esto creo que es el dato importante para tener en cuenta. Sabiendo que hay coches que son de long range, y son standard range, muy pronto se superará esa barrera de los 500 km. ¿Por qué lo digo? Porque entre un standard range y un long range, aunque sea el de atracción trasera, lo máximo que vas a hacer de más kilómetros son 100 km más, si el 90% del trayecto es autopista. Realmente, si no tienes este detalle, pues no tienes problema ninguno. Quería dar también un consejo a los que van a comprarse un Tesla o tienen un Tesla y viajan pocas veces en autopista. He visto muchísimos vídeos de canales de YouTube que dan como destino el cargador. Esto es un poco un problema, sobre todo en épocas donde hay mucha afluencia de coches. Semana Santa, verano, etc. Yo os aconsejo que pongáis el destino, porque así Tesla, el coche, va a poder ver cuánto tiempo pierde en la carga o en la espera por la carga. Y me ha pasado muchas veces que me pone, por ejemplo, un cargador a 150 kilómetros y de repente te das cuenta de que ese cargador, cuando tú le has dado, ponía una o dos puestos libres y de repente el coche, después de unos 50-60 kilómetros, te dice no, vamos a parar un cargador antes o incluso un cargador después. Pero hay gente que es cabezona, hay gente que planea el viaje diferente y dice, bueno, ¿cuántos cargadores voy a cargar? Y le doy a ese cargador y van a ese cargador. Así, el coche no puede naturalmente mirar cómo reducir el tiempo de viaje. Así que os aconsejo que cuando vayáis a un sitio pongáis el destino y si el coche dice que no llega, que en muchas ocasiones no hay un cargador entre medias, también pasa en 2024, pues buscar un cargador entre medias para poder saltaros eso de ir por debajo de 115 o por debajo de 110 o por debajo de 100, que muchas veces no salen en la pantalla del coche del ordenador de a bordo. Dicho todo esto, quería hablaros un poquito sobre mi experiencia personal con el Tesla Model 3 después de 2 años y más de 100.000 kilómetros. Mucha gente me pregunta si estoy contento o no estoy contento con el coche, si volvería a comprar un coche eléctrico, si cambiaría a un coche de gasolina o diésel. Y claro, yo aquí les he dicho siempre lo de siempre. Si algún día me toca la lotería, lo más seguro es que me quiera comprar un Viper V6. ¿Por qué? Porque es el coche de mis sueños. No tiene nada que ver con el coche que estoy conduciendo ahora, ni tampoco tiene que ver con los coches que he conducido antes. Coche de gasolina o diésel, al día de hoy me parece un poco una cosa que no es muy útil, por el simple hecho de que yo vivo en Suiza. En Suiza el trayecto más largo que voy a hacer va a ser de 250 kilómetros, porque si no, no lo entiendo por dónde voy. En caso que tenga que hacer trabajos con el coche, que como hacía antiguamente con servicios, normalmente hacía unos 120 a 150 kilómetros, porque va de cliente en cliente, porque es un país pequeño. Por lo tanto, cuando vas a hacer trayectos pequeños y no van a ser mucho más de 150 kilómetros diarios, pues no veo que sea una alternativa diferente el coche eléctrico al coche de gasolina, siempre y cuando tengas el punto de carga cercano para poder cargar en tu casa, en tu calle, en un negocio local de cerca,
para poder tener la carga, o quizás si vas al cliente y puedes cargar. Si tienes esa oportunidad, seguramente no tengas ningún problema. Si no tienes un cargador en casa, entonces es un cercano. Naturalmente, el coche eléctrico al día de hoy para la empresa solamente sería bueno si puedes cargar fuera de casa, porque no le vas a hacer a tu trabajador hacerle que tenga que ir después de su hora de trabajo a cargar el coche. Esto no es una cosa que sea viable. Por tanto, en mi punto de vista, para mi uso personal, veo que no hay una opción diferente, mejor y real que el coche eléctrico, más que nada por todo lo que pienso sobre la tecnología. Yo pienso que si la tecnología no se invierte en ella, no se apoya, nunca va a llegar a ser lo que se quiera ser. Y la verdad es que yo he notado en los últimos años cómo hay mucha más gente que se compra un coche eléctrico. He notado cómo suben lo que serían los puntos de carga. Veo cómo la gente se va concienciando, incluso con este comentario que os he dicho al inicio. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, si tuviese que comprar un coche el día de hoy, seguramente sería un coche eléctrico. La otra pregunta es long range o standard range. Naturalmente, cuando pienso en esos 4 o 5 viajes que puedo hacer fuera de Suiza, cuando voy a España, cuando voy a Alemania, cuando voy a Italia, cuando voy a Francia, etc., pues el poderse cargar 1 o 2 cargadores naturalmente sería una buena cosa. Pero desde mi punto de vista, habiendo tenido malas experiencias con los coches de conducción, habiendo visto en que yo viajo siempre en épocas en las que viaja muchísima gente, pues no viene nada mal hacerse una pausa, y por esta parte el coche eléctrico te obliga a parar y por lo tanto puedes notar tu estado de ánimo, tu cansancio y etcétera. Por lo tanto lo veo incluso más satisfactorio para hacer el viaje. Sabes que vas a estar mucho más horas en el viaje, lo cual te puedes planear el viaje quizás de diferente manera, haciendo quizás 1 o 2 paradas estratégicas en algún que otro pueblo que te pueda interesar para visitar, o alguna ciudad, o alguna playa, por ejemplo. Y por otro lado, en mi punto de vista, yo hacía los viajes desde hace muchísimos años, tuve un accidente hace muchísimos años, y desde entonces me dije que yo 2 horas y media, 3 máximo, paro 15 minutos a mirar cómo estoy por mi salud, y porque además somos 5 personas en el coche, no cuenta solo y exclusivamente yo, y las personas tenemos que poder abrirnos el pulmón, respirar aire puro y estar en el medio ambiente. Bien, muchísima gente habla del coche eléctrico como que se ahorra mucho, etcétera, etcétera. Yo he dicho en mi canal muchas veces que el coche eléctrico no es una cosa para que sirva para ahorrar. La verdad es que esto es muy independiente de cada persona. Hay gente que tiene muchísima suerte, vive en Madrid o en Barcelona o en otras ciudades que tienen carga gratuita. La mayoría de la gente no tiene esta suerte, por así decirlo. Por lo tanto, tienes que pensar que te vas a costear cada uno de tus kilovatios hora, y tienes que planearte si con tu tarifa de carga que tienes en casa, a lo que estás pagando la luz en casa, te conviene. Entonces, así sí te digo que si ves que puedes ganar un poquito de dinero en lo que te ahorras, muy bien, pero si no, olvídate de todos esos temas. Un coche cuesta caro, sea eléctrico, sea de gasolina, sea de diésel o sea a pedales. Va a valer caro porque tienes sus pros y tiene sus contras. Naturalmente podría hablar de cada cuántos kilómetros he hecho cada año, de cuántos kilómetros, etcétera, pero voy a hacer sencillamente esto muy corto, la verdad, porque voy a hablar del total que tengo monitorizado con la aplicación de Tesi, con la aplicación de Teslafy, que son 2 aplicaciones que os he hablado en alguna ocasión de ellas. Os dejaré seguramente aquí en una pestaña un enlace para si queréis probarlas, y básicamente también os dejaré un link de referidos para si queréis a lo mejor hacer una prueba de conducción de Tesla. Si os interesa quizás el nuevo Tesla Model Y Standard Range Long Edition, o sea el Long Range RBD con la tracción trasera, que parece prometedor porque hace más kilómetros que el anterior, 70 kilómetros más de autonomía. Son muchos kilómetros de autonomía para un coche de gasolina. Bueno, para un coche de batería, para un coche de gasolina no es mucho, la verdad. Y bueno, en total tenemos monitorizados 99.719 kilómetros, con los cuales hemos sacado una media de consumo de 17 kilovatios hora por 100, es decir, cada 17 kilovatios que consume el coche hemos hecho 100 kilómetros. Por lo tanto, una batería de 60 kilovatios que no tenemos al 100% podría hacer 3,59 no sé cuánto. Yo lo quedo en 350 kilómetros y se acabó. Los kilovatios cargados según la aplicación real de Tesi y lo que he podido contar, por así decirlo, en las facturas de la luz que tengo, son 20.212,8 kilovatios hora, es decir, lo mismo que consumiría una casa normal de 4 personas en 4 años. Vale. Creo que esto es bastante loco. Incluso 5 o 6 veces más que lo que consumiría una casa normal
con sus electrodomésticos, incluso contando que tengan cocinas eléctricas, calefacción eléctrica, con todo eso, esos son lo que hemos cargado en estos 2 años, lo que consumirían una casa con 4 personas durante 5 o incluso 6 años. Los kilovatios, según Tesla, han sido muchísimos menos, 19.815. Ellos, naturalmente, no ven la factura de la luz, solamente cuentan lo que le entra al coche. Los costes de los kilovatios hora fueron en total, en estos 2 años, tercer año que estamos ahora, en 2024, de 6.044 francos, lo cual viene a representar más o menos unos 6.600 euros. El coste que nos hubiera costado en un coche de combustión que tenga como media 4 litros a los 100, perdón, voy a mirarlo, voy a comprobarlo con la otra lista que he hecho en el vídeo en alemán. Con un coche que tenga un consumo medio de 5 litros a los 100, perdón, sería de 10.707 euros. Y lo he hecho en euros porque el precio lo he cogido de Alemania, de Francia, de Italia y de Suiza. Pero en Suiza, como tenemos francos y está más caro que el euro, lo he cogido con el de Italia, que es más barato y son más o menos 10.000 euros. El coste que hubiera costado el coche de combustión según Tesla, que Tesla hace el cálculo con 6 y pico litros, pues sería de 11.913 francos frente a los 6.000 francos que hemos pagado en el coche eléctrico en las cargas. El ahorro según Tesla hubiera sido 6.690 francos en el caso de mi coste, con lo que he calculado con un coche de 5 litros a los 100, pues sería de 4.663, siendo así una diferencia entre lo que he calculado yo y lo que ha calculado Tesla de 2.000 francos menos de ahorro de lo que tiene Tesla. En caso de que tuviésemos un coche de gasolina con 4 litros a los 100, hubiéramos consumido 3.988 litros, con 5 litros hubiéramos gastado 4.985 litros, he hecho una lista con 5, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, no. Y con 6 litros hubiéramos consumido 5.983 litros de combustible y con 7,5 litros, que parece que no hay coches que consuman más hoy en día. Mi Seat Toledo V5 que tuve la primera vez conmigo ponía, según el vendedor, que hacía un 8,8 litros a los 100, según el ciclo WLTP en aquella época, y a mí me sacaba ese coche en autopista 12, 13 y en casa me sacaba mucho más. También es verdad que en ciudad hacía bastante menos y cuando estabas ya a 120, ya estabas a 100 o 200 kilómetros después, te bajaba el consumo a unos 11 y 12 litros a los 100. Pero bueno, digamos que este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dad un like si estáis interesados en un Tesla o utilizar mi link de referido que os dejo abajo. Si queréis probar una de estas aplicaciones como Tesla y Tesla 5, pues sencillamente le das ahí, la descargas, la pruebas un mes, te gusta, te suscribes, no te gusta, pues la mandas por ahí. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta mañana.